creo que igual no se ven, ¿verdad? Aunque lo ponga para allá. A sus otras compañeras se les gusta que se vean. Tú raritas. No sean groseras. Bueno, les decía, vamos a hablar de sus calificaciones. Les iba a decir, tomen en cuenta las... Pues ahorita en lo que estoy en la calificación, ya después la pago. Tomé en cuenta su actividad en clase, que fue el cuadro comparativo. ¿Se acuerdan que lo hicimos hace 2 semanas? ¿Qué más? ¿Qué más? La exposición que hicieron de motivación, también. Sus participaciones, no, ¿qué es esto? Ajá, su examen. Y ya. Bueno, son 5 cosas. 1, 2, 3, 4. 4 cosas, tomé en cuenta. Lo del cuadro, la exposición. El examen. Y ya. Ok, entonces, bueno, pues tengo esas. Y pues si quieren nada más de las que están, para que pues también no vaya diciendo de las demás. Me van diciendo así su nombre y les digo, por favor. No, nada más el nombre. 9. Uh-huh. 10. Es que, vean, o sea, 10 tienes, son todo 10, y Belén tienes 10, 10, 8 y 9. Uh-huh. 10. ¿Quién más? 10. ¿Mandé? Sí, ahorita les digo Tamara y Yasmin. Les estoy dando calificaciones, Tamara y Yasmin. ¿Pero qué voy a compartir si no tengo nada todavía? Sí, entonces, bueno. No, esa no es su materia. ¿Quién sigue? Evelyn y ¿quién? Y Giselle. Giselle, 8. Y Evelyn, 7. Pero estuvo bien. Tamara, tienes 10. Y Yasmín, 9. Ok, entonces, bueno, son a todas las que tengo en línea y aquí. Y bueno, pues ya las demás después me buscarán. No, me parece que también tengo a Yesenia, ¿verdad? Yesenia igual 10. Recuerden que fue lo de tarea, bueno, la tarea y todo eso. Parte, ¿no? Y la exposición, que pues la hayan presentado en tiempo y forma y todo eso. Entonces, bueno, vamos a continuar con la clase. No sé si tengan alguna duda respecto a su calificación. ¿Nadie tiene dudas? Bueno, a ver, respecto al ejercicio pasado,
No sé si todavía se quedaron con dudas o ya les van entendiendo un poco más cuando pasan al pizarrón a escribir y todo esto. O si tienen dudas, vi que algunas personas sí subieron su ejercicio en la plataforma. De igual forma, pues lo voy a estar aceptando todavía para que lo puedan ir subiendo. Pero sí me interesa saber si tienen alguna duda o si todo está claro. La idea era muy simple, hacer como un ejemplo con esos puntos que había en el video de misión, visión, el análisis, el PESTA, el START, etc. Entonces, no sé si tengan dudas o todavía no le hayan entendido del todo o algo así para que me puedan decir y lo vamos checando. ¿Nadie tiene dudas? ¿No? ¿Seguras? Porque después van a hacer otra cosa más detallada. Bueno, entonces vamos a pasar a otro tema. Después de esto de planeación estratégica, vamos a ver de dónde surge o cómo es que surge la innovación. Para esto tenemos la filosofía de la innovación. Entonces, bueno, tenemos en primera instancia que, pues, bueno, tenemos como que un supuesto acerca de esta innovación. El texto nos dice que imaginemos que, dada la crisis de COVID-19, que hoy en día, bueno, experimentamos o que todavía hay secuelas de ello, quisiéramos crear una disciplina capaz de potenciar la innovación y el progreso en un sentido general. Entonces hay que pensar en qué podría consistir esta disciplina. Tenemos dos incisos, el primero mediante métodos o el segundo mediante preguntas que nos transportan a nuevos enfoques. Esto tiene que ver con su proyecto de investigación. Entonces, bueno, o sea, si lo quieren relacionar con eso, tiene mucho que ver. Entonces, bueno, pues esta disciplina ya existe, la cual es la filosofía. Entonces, a partir de la filosofía nos vamos a dar muchas ideas de lo que es la innovación o de cómo se va dando la innovación. Entonces, bueno, la filosofía ha tenido y tiene el deber de cuestionarse, de reflexionar, más allá de lo que se conoce y se acepta comúnmente. Y bueno, pues en esta tarea la filosofía debe abstraerse de la realidad para cuestionarse la raíz de las cosas, desde la existencia hasta el lenguaje que nos permite comunicarnos y así construir una realidad común. Entonces, ustedes ya llevaron, sí, ¿no? Epistemología. No sé en qué cuatrimestre, pero ya lo llevaron, según yo, en primero o segundo, algo así, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué hayan revisado en esa materia, pero en general nos habla del origen de todo, ¿no? Del origen de algunas ciencias, de algunas disciplinas, y entonces, con base a ello también nos vamos a partir de dónde nace la innovación. Entonces, bueno, si nosotros quisiéramos encontrar preguntas a esto, bueno, pues nos vamos simplemente a la filosofía y a cómo surge. Bueno, les dejo la diapositiva para que puedan extraer algunas cosas importantes. Por ejemplo, en el último párrafo nos dice esta parte, ¿no? De que, bueno, pues la filosofía ha tenido y tiene el deber de cuestionarse y de reflexionar más allá de lo que se conoce. Entonces, bueno, en ese aspecto vamos a abundar, ¿no? Si nosotros a lo mejor ya tenemos el concepto de innovación, porque lo vimos al inicio, pero bueno, hoy día vamos a conocer la causa y a reflexionar por qué la innovación y cómo es que se ha ido dando. Más allá de esto, la filosofía de la innovación tiene diferentes aspectos, tiene diferentes métodos más bien. Tiene método semántico, método abstracto, etcétera, ¿no? Entonces los vamos a ir viendo cada uno de ellos.
Y mañana no les van a hacer un evento o algo así, ¿no? Pues no, pero ¿qué tal que hacían? Ya. No hagan eso. Pero era de la misma persona, podían ser de diferentes. Oh, ya. A mí me hizo que me estilo, pero entonces, antes de pandemia, supongo, ¿no? Sí. ¿Y ustedes no van a hacer nada? Lo dijo la mí que teníamos una no, pero así entre ustedes. Ah, sí. No. ¿Listo, chicas? ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que la filosofía debe prestar un servicio a la sociedad. Esto tiene que ver con que, bueno, no sé si ya habían revisado en alguna materia el contexto de todas las personas que nos generamos en un contexto biopsicosocial, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto, prestar este servicio a la sociedad, o dicho de otra forma, tiene que construir un conocimiento que tenga cierta utilidad práctica. Entonces, recuerden que esta parte de la filosofía sí como que abunda mucho en el pensamiento y todo, pero hubo una determinada época en la que ya se buscaba hacer algo más práctico. ¿Saben o se acuerdan de qué época, en qué época ya se empezó a hacer más práctico esto? ¿O tienen el dato o así, no? Bueno, cuando ya se hace más práctico, práctico, ¿no? No, porque no puedes escribir porque no se acuerdan. En el periodo, no sé si lo vieron, en epistemología, periodo helenístico, ¿no? Bueno, en el periodo helenístico ya se hace como más funcional toda esa parte de la práctica, ya no solo es el pensamiento y ya, sino que se busca hacer prácticos todas estas habilidades o pensamientos que ya se postulaban con Aristóteles, con Platón, etc., ¿no? Entonces la práctica deriva de ahí, del periodo helenístico. Aquí hay diferentes escuelas que nada más las voy a mostrar. Como el epicureísmo, el estoicismo, el cinismo. Entonces, cuando por todas estas la parte de la práctica, pues van a ser aplicadas, ¿no? No sé si vieron alguna de esas cosas. Bueno, esas son en general. Entonces, bueno, pues tenemos que a partir de ahí ya se busca hacerlo práctico. De no ser así, como muchas veces sucede, la imagen que tendremos de la filosofía será la de personajes excéntricos, incomprensibles, que citan a Platón, y se pelean por la interpretación de la interpretación
argumentación de Platón, ¿no? Entonces, lo que buscamos precisamente es esto, como les decía, no solamente decir, ¿qué dijo Aristóteles? Y que, bueno, a veces dicen, no, pues es que se divagó y es que pensó y pensó y sobrepensó, no. Estas escuelas ya buscan hacerlo práctico, entonces no todo en la filosofía solo es Aristóteles, Platón y Sócrates, sino que hay más pensadores que ya volvieron práctico esto. Y bueno, de ahí se derivan precisamente, ¿no? Por ejemplo, aquí por el puro, acá por el Diógenes, etc., ¿no? Entonces, hay diferencias, ¿no? Con Aristóteles. Ya les avisaron que se adelantó, que se atrasó la semana académica. ¿No? Sí, ya no va a ser la otra semana, va a ser el otro. No sé. Bueno, a mí me fueron a avisar hace rato, pero no sé por qué no avisan. Entonces la otra semana sí nos vamos a estar viendo. Sí. Listo, entonces Yasmín, Tamara, Yesenia, no tienen ninguna duda hasta ahorita. Y bueno, también ustedes no tienen. No, ok, gracias. Entonces, bueno, pues la filosofía debe estar presente en un servicio de la sociedad. Esto ya lo habíamos dicho. Y bueno, pues hay un manual de Oslo, se llama así. Y bueno, pues uno de los pilares donde se trata la cuestión de la innovación se define este fenómeno como la introducción de algo nuevo en el mercado, ya sea un producto, una forma de organizar el trabajo, etcétera. Entonces, recuerden que innovación tiene que ver mucho con creatividad y bueno, pues de ahí deriva introducir algo nuevo totalmente y específicamente del mercado. Innovar obviamente puede ser ya tomado en cuenta como para algo laboral o algo como lo que estamos viendo, ¿no? La planeación. Pero en sus inicios, pues innovación venía para introducirse algo nuevo al mercado. Entonces, bueno, pues partiendo de esta definición, la filosofía puede contemplar la innovación desde otros enfoques, por ejemplo, como una transformación en la realidad social y de los individuos que experimentan esta nueva realidad. Es decir, la innovación como ruptura o impertinencia que rompe con el pasado para determinar el futuro. Si se acuerdan, en algunos modelos de planeación veíamos esta parte, ¿no? De no solamente ver cómo va a funcionar en el presente, sino de cómo va a impactar a largo plazo o mediano plazo. Entonces, de ahí deriva esta situación. Entonces, tenemos que mover desde diferentes enfoques.
Y aquí es donde entra la tendencia de mujeres. Chicas que están en línea, ahorita, bueno, no sé si alguien les pueda compartir a sus compañeras una foto del pizarrón, por favor. Gracias, chicas. Entonces, bueno, retomando esto, pues esta ruptura de innovación o el último punto que vimos, ha sido tratada socialmente desde diferentes enfoques, considerada como símbolo de fertilidad y progreso, como destrucción y desorden por otros, ¿no? Entonces, bueno, pues esta la tratan por fertilidad, progreso y también como desorden. Porque consideran que romper con el pasado y determinar el futuro lo asocian con, bueno, algunas personas con fertilidad y progreso y otras con desorden y destrucción. Alguien que me diga por qué con la primera, con fertilidad y progreso, y con la segunda. Pues podría ser porque quieren cambiar o de alguna manera mejorar lo que ya les han estado practicando por un cierto periodo, es integrar cosas nuevas para darle un mejor resultado para ok, muy bien. Y por destrucción y desorden, dice lo Evelyn, ¿por qué se considera como destrucción y desorden? Su compañera ya dijo por qué fertilidad y progreso, para mejorar, para ir cambiando, y por qué esta ruptura se consideraría como desorden o destrucción. Podría ser. Como decir, relación con diferentes personas que quieran cambiar esto, y la innovación y sobre los enfoques pueden evitar un tipo de conciencia de manera de
la innovación que se está haciendo día a día. Como las de sistemas solar. ¿En qué te estás basando? Sobre texto, mi. Ok, no, pero esto. A este tiene los enfoques. Fertilidad y progreso, que compañero viene científico. ¿Por qué? Y porque otras personas lo consideran como esto de producción. Pues no, no lo dice en el texto, por eso les pregunto, ¿por qué consideran eso? O sea, son dos polos totalmente distintos, obviamente estamos hablando de esta ruptura de innovación. Porque recuerden que aquí rompe con el pasado para terminar el futuro, ¿no? Recuerden que todo cambio va a ser caos. Entonces, caos para bien o caos para mal. Entonces, incluso no se conozcan las reglas de resistencia al cambio. Entonces, de ahí deriva. Siempre que vaya a haber un cambio, una ruptura en algo, va a haber caos. Entonces, algunos autores marcaban que positivamente, ¿no? Que algunos autores que negativamente. Entonces, es como hoy día, ¿no? Vamos a poner un ejemplo bien simple. La tecnología, ¿no? Hay generaciones, porque ya estamos hablando de brechas generacionales, que creen que la tecnología es como algo plus o que es algo, pues, algo innovador, algo importante, algo que va a ayudar a la humanidad, pero hay otra brecha generacional que dice, no, o sea, sí es muy funcional, pero más que ayudar, está deteriorando, ¿no? A nosotros como personas o a la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues este cambio siempre genera un caos e incluso genera dos polos opuestos. Entonces, bueno, pues de ahí derivamos. La filosofía tiene como misión entender en profundidad estas controversias, ¿no? Para comprender cuánto y cómo arriesgados estamos en el pasado. Incluso la costumbre, la cultura y cómo afecta el presente cada innovación. Entonces, bueno, pues un poquito de lo que se decía ya en el texto es esa parte, ¿no? Mucha gente lo ve como una amenaza. O sea, el hecho, seguimos con lo mismo. La tecnología la ven como una amenaza. Muchas personas o muchas generaciones. Hay otras generaciones que más que amenazan lo ven como oportunidad, como algo bueno. No estamos diciendo que sea una u otra, simplemente que hay polos y que, bueno, pues obviamente debería existir un equilibrio. Entonces, o dicho de otro modo, ¿cuáles son nuestras creencias? ¿De dónde vienen? Y cómo quedarnos con las más valiosas, es decir, cómo hacer este equilibrio para poder establecer qué innovación es la pena. Entonces, hablando de estos factores tecnológicos, siguiendo con el ejemplo, no sé, yo les puedo decir, el hecho de que ustedes tengan acceso a la plataforma, ¿ustedes lo ven bueno, malo, regular? Puede ser bueno porque nosotros podemos ubicar las tareas, podemos ver rápidamente de que primero porque ellos empiezan a descargar, vamos a descargar, ok, bien. ¿Alguien más? Por ejemplo, eso ustedes lo ven desde su perspectiva de alumnas, ¿no? Incluso ustedes pueden decir, ay, sí, yo veo, o sea, la clase, ¿cuánto se tarda en subir la clase? Por ejemplo, ¿la veo como una semana? ¿O se sube luego? Como 2 días. Como 2 días, ok. Entonces ustedes pueden decir, ay, falté el lunes, veo la clase el jueves, ¿no? Y me pongo al corriente. Pero muchas veces decimos, ay, no, mejor la veo el sábado. O a menos que día, o así, ¿no?
Entonces, desde ahí, pues ya es un punto como que estamos dejando pasar. ¿Y qué pasa? Que se están confiando probablemente, ¿no? ¿Qué pasa cuando les digo? Pues la tarea va a durar todo el primer parcial, hasta un día antes del examen o hasta el día del examen, ¿no? Entonces, igual viene esa parte de confiarse y que cuando ustedes entran a semana 1, a lo mejor ya ni se acuerdan de lo que vieron o de qué tarea había o no sé, ¿no? Y entonces este enfoque tecnológico está afectando su rendimiento escolar, ¿no? ¿Por qué? Porque no entregan a tiempo, porque no les estoy contando todas las tareas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, desde este punto, desde esta vista, yo lo veo como, bueno, pues tienen acceso a todo y no lo aprovechan, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí se deriva. Obviamente su perspectiva de alumnos es diferente a mi perspectiva de docente. Sin embargo, por eso hay reglas, ¿no? Por eso nos dicen, bueno, las tareas tienen que durar hasta el primer parcial. Bueno, pues el examen va a ser fuera de hora clase, ¿no? Y por eso existen estas reglas, para que no se entre tanto en caos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que la relevancia existencial de la innovación. Ay, no sé qué tengo. Hace que la filosofía ponga en práctica otras de sus tareas, el análisis crítico de los fenómenos innovadores. Entonces, pues, bueno, este análisis de la filosofía se divide en diferentes ramas con fin de estudiar a detalle. Entonces tenemos la validez moral y la responsabilidad de innovaciones, que es principalmente la ética. Por ejemplo, continuando, ¿no? La ética, pues, ¿qué me dice la ética? Que probablemente yo debo de promediar todas mis tareas, el examen, etcétera, ¿no? Y no solo decir, ay, bueno, pues como, no sé, Jasmine me cae bien, le voy a poner bien, ¿no? Entonces, obviamente hay evidencia de que están sus tareas de otra forma, de que están sus tareas o sus exámenes ahí, de hecho, ustedes bastante les vota la calificación, y pues ya de ahí yo no puedo como decir, ay, no puedo 10, aunque tenga 5 en el examen, ¿no? Entonces, son esas cuestiones. La transformación de nosotros, de lo social, de nosotros y de lo social, ¿no? Y bueno, pues cómo nos vamos relacionando. Y para la innovación, pues incluye estos aspectos. En primera instancia, cuando nosotros estamos innovando, tomamos en cuenta pues esta parte ética, ¿no? Si estamos haciendo un ejercicio profesional, pues lo tomamos en cuenta. Si estamos tomando en cuenta lo social, estamos evaluando incluso el aprendizaje o cómo es que se desenvuelve, o etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo en las exposiciones, no solamente fue de que, ay, me hablaron del proceso de motivación y ya, yo también me doy cuenta en cómo se expresan, en su tono de voz, en qué palabras se utilizan y cuáles no, si están como que bailando o están así bien presentando, o sea, hay muchos aspectos a tomar en cuenta. El conocimiento adquirido para realizar la innovación es la epistemología, o sea, el origen de cómo se crea la innovación, que es lo que estamos viendo ahorita, la filosofía de la innovación. El conocimiento, no, el lenguaje que debemos utilizar para identificar y comprender la innovación. Por ejemplo, cuando ustedes hicieron su plan de... ¿Ahí tienen su plan todavía? ¿Su planeación? Ok, entonces cuando ustedes hicieron la planeación, se guiaron obviamente de un formato o de otro, ¿no? Pero muchas veces cuando ustedes tienen una idea para hacerla en su planeación, ocupan otras palabras, ¿no? A lo mejor decía, yo quiero que mis alumnos hagan esto, ¿no? Sin embargo, ese tipo de lenguaje no nos podemos poner en nuestra planeación, tenemos que ocupar un lenguaje técnico en el que se entienda y que no sea, pues, coloquial, ¿no? Que pues no se lo diga, quiero que mis alumnos aprendan a escribir, ¿no? Obviamente eso no lo podemos poner, debemos de poner, bueno, finalidad o objetivo, ¿no? Que el alumno desarrolle sus habilidades de escritura mediante, bla, 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 ¿no? Entonces ese es el lenguaje. Y la relación entre la singularidad de la persona que innova y la cultura en la que convive. Entonces, bueno, pues esta parte es importante, tomar en cuenta pues el contexto
en el que nos estamos desenvolviendo. Decir, bueno, pues mi planeación va a ser muy diferente si estoy trabajando en la primaria o si estoy en una secundaria, ¿no? O en una prepa o en una universidad. Entonces, incluso las preguntas pueden ser diferentes. Yo me doy cuenta, hoy día estoy haciendo un ejercicio de un nuevo protocolo y tengo compañeros que hacen una, o sea, aparte de que el contenido es muy diferente en cuanto a las materias, utilizan lenguaje muy diferente. No utilizan lenguaje así como, por ejemplo, el que podríamos utilizar con ustedes, es muy diferente. Y bueno, pues a partir de estos diferentes enfoques, la filosofía ha elaborado diferentes posturas y enfoques sobre la innovación, algunas de ellas llevadas a la práctica por filósofos como Aristóteles o Leibniz, quienes son considerados grandes innovadores de la historia de Occidente. Entonces, bueno, pues hay diferentes enfoques, ¿no? que tenemos que tomar en cuenta. ¿Hasta aquí tienen alguna duda respecto a esa parte del material? Siento que igual este subtema es un poco tedioso, pero pero pues igual tiene de dónde extraer para que nosotros podamos entender un poquito más. Si tienen alguna duda, igual me pueden ir diciendo. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿No? Yasmín, Tamara, Yesenia. ¿Ya terminaron de copiar esa? ¿Sí? Ok, bueno, entonces, como decía en el último párrafo, hay diferentes modelos o más bien métodos o enfoques en los que se basan Aristóteles y Leibniz. Entonces, derivado de esto hay 4 métodos. Los que vamos a ver ahorita van a ser 2, que es el método semántico y el método, que no me acuerdo. ¿Dónde está? Y el método comparativo, ¿ok? Entonces, estos 2 métodos van a ser importantes. Recuerden que seguimos hablando de la filosofía de la innovación. Entonces hay diferentes enfoques. Primero vamos a ver este método que es el semántico. Entonces, estos van a ser, bueno, este va a ser el primero. En este enfoque, en este método semántico, tenemos, me parece que 3 incisos. El primero es de innovación desde el prisma filosófico. ¿Okay? Y bueno, pues tenemos esa definición propia a partir del diccionario de filosofía. Es como la referencia, ¿no? Para que también sepan de dónde se sacó esto. Entonces, no sé si alguien me pudiera ayudar a leer, si es que alcanzan a ver esta parte. Esperen, ya.
Gracias. Entonces tenemos que este primer enfoque es relativamente nuevo porque ya nos ubicamos en espacio y tiempo. Es decir, obviamente Aristóteles y Platón no decían, yo sé que es una nueva idea de innovación. Obviamente si hay ideas plasmadas y que las agarramos y decimos, oye, esto tiene que ver con innovación. Pero bueno, pues hubo un momento en la historia en el que dijimos, bueno, pues esto ya se clasifica al tema de innovación. Entonces, bueno, pues esta característica es gracias a una actividad intencional. Podemos formar una nueva realidad con el material que se tiene. Y bueno, pues es para dar satisfacción a múltiples necesidades sociales. Entonces, bueno, si nosotros estamos hablando de planeación, pues es obvio, ¿no? Necesitamos proporcionar nuevas cosas o más que nada nutrir en el temario que tengamos, en el programa que tengamos, que satisfagan estas necesidades sociales en cuanto a nuestros alumnos o en cuanto a la institución, etcétera, ¿no? Se repite esto que hemos visto desde la primera semana o las primeras clases, que hay que hacer uso de nuestros recursos materiales, lo que tengamos al alcance. Obviamente sí se puede hacer uso de nuevos materiales, sin embargo, pues recuerden que sí es un poco complicado hacer uso de otros materiales. Entonces, bueno, pues es lo que tenemos, ¿no? La innovación nos permite esta parte. Y bueno, pues ahí nos tenemos que basar en el conocimiento de leyes de un mundo objetivo. Entonces, bueno, no es como que aquí podamos decir, no sé, un ejemplo, si estamos haciendo nuestra planeación y como les decía, el objetivo va a ser que el alumno aprenda a escribir, ¿no? No podemos decir a base de creencias, pues a mí me dijeron que los niños aprenden a escribir si los pones a repetir planas y planas y planas, ¿no? Entonces, pues eso es como que una creencia. Obviamente hay otras técnicas, otros métodos que podemos hacer uso de ellos. Entonces seguimos con el primer inciso, que es la innovación desde el prisma filosófico. Y bueno, pues esta puede entenderse tanto como un proceso, es decir, el proceso de innovación, como un resultado de este proceso. Entonces, este primer inciso del método, que es un método semántico, puede entenderse como un proceso de innovación. O el resultado, ¿no? Bueno, esto tiene que ver. Al resultado del Recuerden que estamos viendo el origen de la innovación, el origen filosófico, entonces para que no nos vayamos perdiendo. Bueno, entonces el producto o servicio innovador como resultado del proceso va a tener que ver no solo con la explotación de nuevas tecnologías, sino también con su explotación comercial. Entonces aquí ya estamos incluyendo tecnologías porque la innovación pues tiene mucho que ver con esta parte, ¿no? Y pues con explotar todo esto. ¿Se acuerdan que yo les decía que una planeación estaba pagada en cierto monto, ¿no? ¿Por qué? Pues precisamente porque hace una explotación de ese trabajo. Incluso, no sé, a mí en algún seminario o algo así que tomé,
pues sí se me hacía muy tedioso todo este proceso de planeación e innovación. Sin embargo, alguien me dijo, toma bien esa materia porque es la que te va a hacer rica, ¿no? Entonces, todavía no soy rica, pero, o sea, sí es como esa parte de decir, si lo haces bien, si lo haces en tiempo y forma, se va a poder estructurar de una forma ideal. Cobra mucho tiempo porque precisamente es una explotación a nivel comercial, se invierte mucho tiempo en esta planeación, pero bueno, pues sí la hacemos con dedicación y tiempo, por ello es que está tan elevado su costo. Seguimos con el inciso A. Este inciso, bueno, pues nos plantea que qué tiene que aportar la filosofía en la innovación. Aquí tenemos la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que aportar? Y bueno, tenemos que la reflexión filosófica sobre conceptos básicos como la innovación es importante porque estructura la forma en que entendemos el mundo que nos rodea. Por ejemplo, entendemos la innovación como una innovación tecnológica que es ejecutada principalmente por ingenieros en departamentos y laboratorios privados, ¿no? Entonces perdemos todo el potencial de los fenómenos contemporáneos que pueden asociarse con la innovación de sistemas, por ejemplo, innovaciones agroecológicas, ¿no? Las innovaciones sociales, que son, por ejemplo, las políticas, o las innovaciones de actitud, por ejemplo, las intervenciones de prevención o estilo de vida. Entonces, no solamente tenemos que una innovación es a nivel tecnológico, sino que es a nivel social, a nivel político, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a entrar en toda esta pandemia, hubieron diferentes innovaciones, ¿no? En diferentes aspectos. En la educación, pues, ¿qué se dio mucho? Pues que el Classroom, que el Zoom, que, no sé, las sesiones en línea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando, no sé, por ejemplo, en otros trabajos, como ingenieros o así, tenían a lo mejor otro tipo de innovaciones, ¿no? A lo mejor se presentaban terciados, a lo mejor en las oficinas hacían home office, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siempre hubo innovación. Por ejemplo, estas instituciones como el DIF o así, tenían otro tipo de trabajo, ¿no? No siempre era personal o presencial. Entonces siempre hubo diferentes intervenciones y que tenían que ver con lo social. Por ejemplo, los políticos, ¿no? A lo mejor hacían como videos y los subían a su página de Facebook y ya con eso pues ya tenían contactos a cierto sector, ¿no? De la población. Entonces, bueno, siempre va a haber una innovación detrás de esto. Tenemos también que la reflexión filosófica sobre la innovación ayuda a evaluar los nuevos fenómenos que siguen estando incluidos en el mismo concepto de una innovación y en caso de ser afirmativo, si se trata de una innovación radical o incremental, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sus clases en línea, no sé, la escuela tuvo que sacar una ponderación de que si en pandemia disminuyó la matrícula o aumentó porque era más fácil para las personas a lo mejor estudiar desde línea o incluso, pues se dieron de baja muchas personas, etcétera, ¿no? Tuvo que sacar este ponderado en el que se veía un incremento o incluso una deserción, ¿no? Entonces, esta innovación radical que tiene que ver. Hay algunas escuelas que incluso no tienen este modelo híbrido, ¿no? Algunas escuelas ya lo dejaron y dijeron, no, pues todos presenciales si quieren, si no, pues ni modo, ya búsquense otra en línea u otra así, ¿no? Incluso los congresos, ¿no? Ya fueron como, bueno, hoy día ya es más común que los congresos sean en línea y no precisamente tengamos que ir presencial. Podemos incluso obtener nuestra constancia, como la que igual sacaron, no sé si sacaron uno de ustedes, no sé si fue el grupo, ¿no? Que a pesar de que no habían ido, pues estaban inscritas, pudieron sacar su constancia, ¿no? Entonces hay diversas facilidades en ese aspecto.
Ahí está se repitió. Ok, como tercer punto, tenemos que tiene que aportar la filosofía de innovación, y el tercer punto es que la reflexión filosófica puede abrir nuevos caminos, ya que en su cuestionamiento de la realidad y de las creencias está generando otras lentes, otras formas nuevas de ver las cosas que van a potenciar precisamente el cambio de la innovación. Entonces, bueno, el hecho de que por ejemplo, no sé si ustedes llegan a tener así como que juntas realmente presenciales o incluso las puedan tener virtuales, ¿no? Yo, por ejemplo, en otro de mi trabajo, tengo estas juntas, pero en videollamada, entonces puedo exponer a lo mejor mi trabajo, lo comparto y ya les digo, bueno, tengo esto y esto, y yo me propongo hacer bla, 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 y así como que comparto mi trabajo. Y bueno, pues hay instituciones en las que, bueno, pues te generan esta opción y a lo mejor irla modificando en el momento, ¿no? Ya no así como de, ay, tenemos una junta, me dijeron que tengo que hacer y la voy modificando. Y ya después la mando, sino en el momento podemos ir haciendo estas modificaciones. Y este es el primer inciso. No, todavía tenemos otro punto, el 4. Ay, no, sí tenemos muchos puntos antes del B. Bueno, ni modo. El 4. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tiene que aportar la filosofía de la innovación? Pues el punto 4 nos dice que una reflexión filosófica que ayuda a desarrollar una actitud crítica hacia el uso evidente del concepto de innovación. Y bueno, pues poner de relieve las contradicciones y tensiones en su uso y a plantear cuestiones relativas a las limitaciones de su uso y a las condiciones de una innovación responsable. Por ejemplo, si ustedes, yo las puse a hacer la planeación en el papel grande, precisamente para que cuando hagan su última planeación se den cuenta de la diferencia que hay. Lo más factible que ustedes hicieron fue decir, yo tengo una y se las paso y pues de ahí nos podemos guiar, ¿no? Y eso lo podemos hacer, sí, pero bueno, pues precisamente como dice, una innovación planeada, responsable, bueno, pues quiere decir que a lo mejor sí el formato lo puedo tener casi igual, pero no las finalidades, no los objetivos, no el material, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues esa es parte de una innovación responsable. Continuamos en este inciso A y tenemos que la dimensión de proceso y resultado de la innovación consta de algunas vertientes. Una primera característica puede encontrarse si oponemos el proceso de innovación al resultado del proceso. Entonces, quiere decir que estas dos se oponen, ¿no? Estas dos se van a oponer y se van a invertir de alguna forma. Tenemos que la palabra innovación tiene tanto un significado sustantivo, por ejemplo. El iPhone como resultado de un producto final, o sea, el iPhone pues es un producto final, ¿no? Y ahí lo tenemos. Como un significado verbal, el proceso de innovación da lugar al iPhone como resultado. Entonces, para tener este proceso de innovación en el iPhone, pues obviamente, pues no es como que nosotros lleguemos y yo les diga, miren, tengo un iPhone. Tuvo todo este proceso, le hicieron esto, o sea, no. Sin embargo, si hay un proceso que, bueno, pues se conoce. Un ejemplo, yo también tuve una vez un conocido que hizo era arquitecto e hizo un diseño de una escuela Montessori, ¿no? Entonces, para hacer el diseño de escuela Montessori, no solo fue de que, miren, aquí está mi diseño. Tuvo que leer toda la historia Montessori, de qué constaba, de qué elementos para poder hacer su diseño o su maqueta de una escuela Montessori. Entonces, bueno, pues eso es algo que a él le atrajo. O sea, yo también dije, no, pues qué padre, o sea,
pues me puso a pensar y dije, oye, súper bien, o sea, aparte ya, o sea, independientemente de que seas arquitecto o lo que sea, ya conoces la historia de Montessori. Entonces, bueno, tuvo que comprender todo el contenido para crear su innovación, ¿no? Entonces, nosotros no es como que estamos interesados en, ay, el proceso del iPhone, nada más decimos, ah, tengo un iPhone X, ¿no? Y, las personas, por ejemplo, que saben de telefonía o de estas cosas, te van a decir, no, pues es que el 11 se diferencia de tal porque, y te explican todo un proceso, ¿no? Y bueno, pues así somos nosotros en diferentes aspectos. A lo mejor nosotros podemos decir, oye, ya aprendió a leer mi alumno, y te va a decir, ah, pues sí, qué padre, ya debía de aprender a leer, pero nosotros podemos decir, bueno, es que hay todo un proceso. Sí, ya debía aprender a leer, pero no quiere decir que todos a esa edad o en ese grado pues tengan la oportunidad de aprender, ¿no? Hubo un proceso antes de. Entonces tenemos que, bueno, pues la innovación no es un resultado, sino también un proceso. Es algo que puede y debe ser gestionado en diferentes momentos. Tenemos que, bueno, si la innovación es un proceso y el resultado, la filosofía debe estudiar la relación entre este proceso y entre este resultado. Entonces, bueno, pues el proceso determina, bueno, nos hace una pregunta. El proceso determina completamente el resultado y pues nos dice que no. El proceso se materializa en un resultado, pero el resultado obedece a otras condiciones. Entonces, bueno, por este motivo se debe conceptualizar el proceso de innovación más allá de su resultado, antes de que se plasme sobre el sustantivo de la innovación. Vamos a poner un ejemplo muy básico aquí. ¿Ustedes saben la diferencia que hay entre los medicamentos patente y genéricos? ¿Sí? En los patentes son como tienen más cantidad, pero normal que los genéricos son menos cantidad. Sí, ajá, solo que genérico es más barato y patente es más caro. Ajá. ¿Alguna otra diferencia? Esa sí tiene que ver, pero ¿alguna otra diferencia que conozcan entre genérico y patente? ¿No? ¿No? Bueno, recuerden que, o sea, aparte de lo que dice su compañera, ajá, el gramaje es diferente. Se supone que en patente, como es el original, pues sí tiene mayor gramaje, etcétera, ¿no? Y el genérico tiene menos, además de que el patente cuesta más caro y el genérico más barato. Aparte de esto, lo que hace la gran diferencia es que el genérico pasa el patente pasa ciertas pruebas, ¿no? Decir, no, pues ya, no sé, yo creé, bueno, hice esta sustancia, bla, 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 ¿no? Y pasó prueba 1, prueba 2, prueba 3 y así, ¿no? Entonces ya es lanzado al mercado y ya lo pueden comprar. Sin embargo, el genérico no pasa todas estas pruebas. Es como de, pues es la misma sustancia y pues ya la sacamos al mercado. La diferencia es que el patente, por ejemplo, estas pruebas pueden tardar, por ejemplo, 3 años, ¿no? O sea, yo saqué hoy mi patente y hasta el 2026 ya sale al mercado. O bueno, ya está como ahí, como en reserva por pruebas y ya sale, ¿no? Y el genérico dice, ay, bueno, pues ya para qué tanta prueba, mejor ya vendámoslo y ya. Entonces, es la gran diferencia, que el genérico se salta el proceso, ¿no? Por eso cuesta barato, por eso tiene menor gramaje, etc. Entonces, el proceso de innovación va más allá de su resultado, ¿no? Porque incluso el genérico apenas, no sé si, no me acuerdo qué medicamento, pero lo están mandando a quitar de las farmacias porque pues solo se lanzó así, o sea, no se esperó a las pruebas patentes, lo lanzaron como genérico y obviamente hubo alguna persona o varias que les hicieron daño, entonces ya lo están quitando de las farmacias.
para que pues no siga afectando. Entonces ese es el riesgo, ¿no? Más allá del resultado, pues sí, seguramente era, no sé, para la garganta, ¿no? Pero bueno, pues el resultado, digámoslo así, pues era la finalidad para el dolor de garganta y a lo mejor sí me lo quitó, pero ya me hizo otro efecto, ¿no? A lo mejor ya me dio alergia, ya me dio, no sé, otra cosa. Entonces, por eso nos dice que más allá de su resultado, es importante el proceso de innovación. Entonces, yo puedo hacer mi planeación así como basándome en otra, pues ahí está, qué padre. Pero no hay nada como, bueno, pues seguir un proceso. Y aunque se parezcan muchas planeaciones, ninguna va a ser igual. Siempre vamos a tener elementos de aquí, de allá, y uno va a ser totalmente diferente. No van a ser los mismos, ¿no? Entonces, es por eso que nos dice que es importante también el proceso. Entonces, tenemos que la filosofía debe de rescatar este concepto para que a partir del estudio reflexivo pueda aportar a la teoría de la innovación unos resultados diferentes de aquellos esbozados por el resto de disciplinas. Es como les decía, ¿no? Si yo saco mi patente, pues puede haber que otros saquen como que réplicas genéricos, pero yo estoy siendo reflexiva porque mi patente ya pasó por pruebas y los otros pues no, simplemente están diciendo, ay, yo quiero generar, no me importa si alguien se intoxica o le hace otro efecto, ya hasta que se llegan a las últimas circunstancias, como les decía, ya están mandando a retirar ese medicamento, pero pues obviamente nunca fue la finalidad, obviamente que les hiciera daño, pero pues ya que les está haciendo daño, pues ya ni modo, ya quítenlo, ¿no? Pero mientras ya se vendió ese medicamento. Entonces, bueno, tiene que ver con eso. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicas, o algo que no hayan comprendido, que se les haya dificultado? Yasmín, Tamara, Yesenia. Porque pues ya vamos a pasar con el punto B, que es la filosofía de la innovación. Y recuerden que seguimos en el primer enfoque, ¿no? Que es el método semántico. Ok, gracias, Yesenia. Entonces, bueno, pues ya tenemos la filosofía de la innovación como punto B, ¿no? Y tenemos que según el Sapiens de la innovación, la filosofía de la innovación es la forma de pensar y de ver las cosas en las que se refiere a innovar e innovación. Entonces, esta forma concreta de ver la innovación se comprende dentro de la cultura de innovación y condicionará el comportamiento de la empresa en torno a la innovación. Entonces, aquí ya vimos un poquito de cómo fue el origen, etcétera. Y bueno, pues aquí ya se va a implementar totalmente a la empresa o a la organización como tal. Tenemos que, bueno, pues la aplicación de la disciplina filosófica normalmente mediante un asesor está para orientarnos en el proceso de innovación a partir de preguntas relevantes. Entonces, las principales aportaciones de la filosofía de innovación son en nuestra opinión propia. Aquí vamos a juntar un poquito de cuando ven que se contratan consultores externos para realizar algún trabajo en la organización. Entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, vamos a decir, si los dueños de la universidad dicen, no, necesitamos algo innovador para que se inscriban más personas, ¿no? Un ejemplo. Entonces,
Las personas encargadas, no sé, en el área de comunicación o administración, así, van a decir, no, pues yo tengo algo innovador, a lo mejor redes o perifoneo, no sé, ¿no? Pero pues como pertenecen aquí a la institución, pues sus propuestas no es que sean malas o que no sean buenas, sino que pues pertenecen aquí y ellos creen o consideran que ese tipo de estrategias van a atraer alumnado. Sin embargo, si nos vamos allá afuera, pues es muy diferente pertenecer a una comunidad, a decir, bueno, ¿a ti qué te atraería? ¿O tú por qué te inscribirías a esta escuela? Y pues ya, ¿no? Hay por diferentes opciones. Obviamente va a haber personas que digan, no, pues Facebook, tengo un montón de escuelas que me aparecen en Facebook, ¿no? Perifoneo, pues ni pongo atención a las bocinas o así que andan por ahí rondando promocionando, ¿no? A menos que sea comida o algo así, ¿no? Volantes, pues no manches, yo los agarro y los tiro a la basura, cuestiones así, ¿no? Entonces, un consultor externo pudiera brindar unas nuevas ideas, ¿no? Como decir, bueno, pues sí está bien que continúes con tu perifoneo, con tu volanteo, pero tiene que haber más respuestas innovadoras. La gente ya, pues muy poca gente te acepta el volante y lo lee, simplemente lo aceptan y lo tiran en el primer lugar que se encuentren, ¿no? Entonces, bueno, pues precisamente una vista externa nos va a ayudar a innovar de una mejor forma. Y esto tiene que ver también mucho cuando ustedes son nuevas o nuevos en un colegio. Si yo llego y veo cómo están trabajando generalmente, puedo ver que yo traigo otras nuevas ideas. Y yo digo, o sea, es que está bien, pero creo que aprenderían mejor si implementamos esto. O creo que les hace falta, pues, innovar en esto o incrementar su planeación en base a esto, ¿no? Entonces, esta parte es importante, ¿no? El asesor filósofo o bueno, el asesor externo que nos plantee esta dimensión acerca de la filosofía para la innovación. Que bueno, aquí ya estamos en el punto C, el anterior sí fue todavía el B, que es muy cortito, que era la forma concreta de ver la innovación y de irla incorporando a la empresa. Esta era parte del B, y del C ya es la filosofía para la innovación, lo que les decía, verlo desde un punto externo. Entonces, bueno, si se fijan, el B fue el más cortito, el más, pues como el más concreto, ¿no? El A sí tuvo bastante información y bueno, pues seguimos con el C, que es ya el último inciso del método semántico, ¿ok? Tenemos que, bueno, pues tiene 3 características importantes la filosofía para la innovación. Y bueno, pues el primero es que el planteamiento de ciertas preguntas que al no tener una sola respuesta, posibilitan una visión holística que permite situarnos en qué hay y ver los límites de esta situación. Es como les decía aquí, si nosotros estamos con un agente externo, o una opinión externa, se pueden dar cuenta de esta parte, ¿no? De decir, los límites de esa situación, ¿no? Como les decía, si queremos atraer a más alumnos, pues sí, o sea, aquí vamos a decir, ay, cómo no, si ya se hizo el volanteo, el perifoneo, redes, etcétera, pero pues alguien de afuera va a decir, no, con eso no es suficiente, o sea, a mí, no sé, demuéstrame otras cosas que tienes para ofrecerme y por eso yo me incorporo a tu institución. El cuestionamiento
del presente por parte de la filosofía promueve una metavisión, es decir, ver probabilidades fuera de los límites existentes. Entonces, bueno, más allá de que si estoy atrayendo o no alumnos, bueno, decir que necesito hacer hincapié de que, bueno, pues la licenciatura en pedagogía la terminas en 3 años y no sé cuántos meses, ¿no? Pero la de derecho igual la terminas en 3 años y la de contaduría igual en 3 años y así, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos ofreciendo a los demás, ¿no? Eso es nuestro atractivo, que se termina en poco tiempo, que hay modalidad híbrida, que hay que hay pocos alumnos y es mejor poder brindar atención a cada uno de ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, la filosofía promueve la capacidad de asombrarnos, ya que mediante una sorpresa con lo presente se pregunta los porqués. Es decir, este estado de alerta respecto a la realidad va a ser fundamental para la innovación, ya que, bueno, muchas innovaciones surgen a partir de la sorpresa. Si yo les digo, vamos a poner un ejemplo, si yo les digo, no, pues la otra semana van a exponer, pero necesitan ser innovadoras, ¿qué harían para que no sea una exposición común y corriente? O obviamente ya no, sin que me traigan una presentación, sin que me traigan, pues así, diapositivas, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes podrían hacer para exponer de una forma innovadora? Así es. Ajá, exacto. Entonces, o traernos el material, ¿no? Y pues decir, ay, ustedes pueden hacer esto con este material o crear algo, ¿no? O traer una sopa de letras, ¿no? Y decir, a ver, busquen estas palabras, etcétera. Entonces, bueno, la filosofía va a ayudar con sus cuestiones a estar alerta, a observar y a identificar estas posibilidades imprevistas, favoreciendo la serendipia, perdón. Entonces, pues va a estar asociado con todo esto. Entonces, esto recuerden que es perteneciente todo esto al método semántico, ¿ok? Es uno de los métodos del origen de la filosofía. Obviamente, pues ya se está terminando la clase y vamos a ver el otro método, que es el conceptual, me parece. En Ay, no, aquí no es. El método comparativo, perdón, ese lo vamos a ver en otra clase y hay otros 2 métodos que también son importantes. Pero bueno, vamos a dejarlo en el semántico. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Algo que quieran comentar? Si se entendieron, si todavía está un poquito confuso o si todo está bien. Y bueno, pues sí, igual hoy voy a estar subiendo sus calificaciones en la tarde para que pues ya no haya igual dudas respecto a esto, ¿ok? ¿Ya puedo borrar? Bueno, chicas, entonces yo las veo el miércoles. Traen sus chocolates para que me ven. Bueno, nos vemos Tamara y Yasmín. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.